Vamos a ir entonces con nuestro siguiente invitado, un conferencista también de talla nacional e internacional, un hombre que tiene mucho conocimiento sobre el tema. Y aquí está nuestro director del Jardín Botánico y está Jaime Andrés Suárez haciéndonos la presentación de la hoja de vida, del perfil que tiene este invitado que les vamos a presentar al doctor Jorge Enrique Orejuela. Jaime Andrés, bienvenido entonces. Vamos a comentar entonces que él es biólogo con doctorado en Nuevo México, Estados Unidos. Ha dedicado su vida profesional a la conservación de áreas silvestres en Colombia, basado en especies banderas como las aves y las orquídeas. Fue el creador y primer director de la Reserva Natural La Planada en Nariño, además de profesor en la Universidad del Valle, en la Tecnológica de Pereira, donde lo recordamos con mucho cariño, y la Universidad Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali. Aquí viene entonces el doctor Orejuela y nos va a compartir una charla muy interesante que tiene como nombre la conservación de cuencas hidrográficas en la zona cafetera como estrategia de conservación de las aves, el doctor Jorge Enrique Orejuela. Le damos entonces la bienvenida directamente al doctor Orejuela. Jaime Andrés, doctor Orejuela, bienvenido a nuestro paisaje cultural cafetero, a nuestro Festival de Aves de El Eje Cafetero. ¿Cómo está? Buenos días a todos y un saludo muy afectuoso al profesor Orejuela, al profesor Jorge Enrique, que yo, más que hablar sobre su hoja de vida académica que Fabio nos la acaba de nombrar, yo quiero darle un agradecimiento al profesor, que fue una persona que marcó las primeras generaciones que fuimos alumnos suyos acá en la Facultad de Ciencias Ambientales y inculcó un gran amor en sus materias que marcó a muchos de nosotros. Fue así como quisiera contar unas dos anécdotas. Primero que todo, en esa época no teníamos Videobeam no se utilizaba PowerPoint, pero con el profesor Orejuela en sus clases no necesitábamos, porque con la descripción que él nos hacía y con ese amor y que transmitía su conocimiento, nosotros no necesitábamos proyecciones ni fotografías ni medios audiovisuales. Y otra cosa que quiero contarles es que hace más de 20 años, en una salida de campo con el profesor en la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Tatamá, donde estuvimos varios días, él invitó a observar aves los que quisieran voluntariamente madrugar, y unos pocos salimos. Yo no conocía esa actividad, nunca la había realizado, y entonces desde esa mañana, que nunca olvidaré, cuando salimos y observamos un grupo de tucanes esmeralda, y el profesor sacó de su mochila un libro grande y lo abrió y me dijo: estas son las aves que vimos. Desde ese día pues yo quedé enamorado de las aves, y eso pues cambió mi vida. Entonces se lo quiero agradecer, y la de muchos compañeros. Luego, después de él, siguieron otros profesores como a Andrés Duque, a quien también agradezco mucho, y también está en contacto con nosotros y hace parte de la organización de este festival. Entonces le doy la bienvenida al profesor Orejuela y quiero darle las gracias, y los dejo con él. Profe. Jorge Hugo. Profesor. ¿Cierto? ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Profe, Bueno. yo quiero, antes de darle la palabra, después de esta presentación de su hoja de vida y personal, creo que lo describe mejor el saludo que le acaba de dar Jaime. Yo quiero de manera personal también saludarlo, darle los agradecimientos por parte de esas primeras promociones de administradores ambientales del año 1998, 1999, que nos marcaron sus clases en esos años, especialmente esa salida que dice Jaime al Parque Nacional Natural de Tatamá, que nos motivó a interesarnos por el conocimiento, la conservación y en mi caso la gestión en el tema de las aves. Esa motivación me ha hecho, a través de mi cargo como director del Jardín Botánico ya por 16 años, recopilar toda la información de los grupos de aves que en ese entonces se conformaron, o poder haber obtenido con la universidad nuestro primer libro de aves del campus universitario, apoyar inclusive otros festivales de aves,
gestionar programas de capacitación a nivel regional, a nivel de diplomado en aves, apoyar y ser el tutor de nuestro semillero de estudiantes de aves andinas. Y hoy, pues con esa motivación desde ese entonces, tenerme con una camiseta de la DACNIS, que es el logo de nuestro festival, y liderando nuestro propio festival de aves ya de la Universidad Tecnológica de Pereira, con el apoyo de la CARDER, que es un logro, pues no solo de la institución, sino para la región, poder contar con este espacio que será anual y ojalá a partir del año entrante de manera presencial. De mi parte, profe, mi agradecimiento por acompañarnos y bienvenido. No quería dejar pasar este momento para saludarlo y para presentarlo como se debe, que es con todo el cariño que le tenemos desde la Universidad Tecnológica de Pereira. Me llena de emoción escucharles a ustedes sus palabras, Jaime Andrés y Jorge Hugo. De veras que estoy muy agradecido por la invitación que me han hecho para participar en este primer festival de las aves del paisaje cafetero. Es como regresar a la UTP, a la Universidad Tecnológica de Pereira, después de muchos años de estar por fuera, de haber estado en otros ambientes, y de todos modos es un retorno a la universidad. En este momento ya estoy jubilado y llevo los últimos 3 años viviendo en Salento, Quindío, en una finca donde estoy muy cerca, obviamente, a la universidad, y aquí estoy en el eje cafetero disfrutando la vida en esta nueva etapa. Pero ustedes dos me han regresado varios años y estoy muy contento. Quiero darles un saludo muy especial. Tan pronto pase esta pandemia, nos estaremos viendo y abrazando en persona. Sí, volver a un festival de aves, a una celebración de las aves, después de las 2 actividades maravillosas que tuvimos esta mañana, ese recorrido por las aves, un recorrido sonoro por las aves del Jardín Botánico de la Universidad, que ya tiene un número, ya triplica el número de las aves que vimos en esa oportunidad, que tuvimos la oportunidad de señalar con ustedes en esos primeros momentos de observación y de goce en ese bello ecosistema boscoso que tiene la Universidad Tecnológica de Pereira. Con Jaime Andrés el recorrido sonoro fue extraordinario. Qué rico poder uno reconocer las aves por los sonidos nada más, y él ha hecho una labor extraordinaria. Jorge Hugo, tu labor pues, en el Jardín Botánico, promoviendo el conocimiento, el aprecio y la gestión de conservación de las aves ha sido muy importante. Ya tiene una trayectoria. Ayer la inauguración del doctor Gaviria, qué rico verle con esas palabras con las que abrió el certamen. Igualmente el doctor Gómez de la CARDER también, pues es combinar la academia con la gestión y el cuidado de nuestro ambiente. Pues hoy quiero naturalmente hablar un poquito de aves. No sé si estoy haciendo eso, tal vez ahí sí, ¿cierto? Ya tenemos la pantalla. Así es, doctor, ya Sí. tenemos Bueno, la presentación. Cuando quiera, disculpe. iniciamos y usted me avisa. Gracias, Fabio. Pues el tema que me ha apasionado a mí casi desde un principio ha sido el de las cuencas hidrográficas. Mi trabajo inicial, pues como profesor de biología, rápidamente me condujo a preguntarme, y bueno, estamos aprendiendo mucho sobre las aves, pero aquí en Colombia que tenemos tantas, ¿cuál es nuestra responsabilidad como miembros de esta generación? Bueno,
la responsabilidad es que nuestros hijos, como bien lo decía Jennifer Ackerman, la justificación de todo este conocimiento, o en buena medida, es que todas las aves continúen, que los hijos y las generaciones futuras puedan aprender sobre ellas tantos misterios que aún no conocemos, y más aún en un país como el de Colombia, con una concentración tan privilegiada de estos vertebrados, todo lo que tenemos todavía por aprender. No solo quiénes viven acá, sino qué hacen, cómo lo hacen. Ese tipo de aprecio que apenas estamos comenzando. Nos dijo Jennifer, por ejemplo, que son tan poquitos los trabajos que se han hecho o que comienzan a hacerse en la cognición de las aves, en esos procesos tan maravillosos. Tenemos todo un universo por aprender. Apenas estamos iniciando nuestro trabajo, y bueno, en un principio mi interés fue la conservación, identificación de áreas silvestres importantes para conservar. La preocupación en Colombia es una cuestión de tiempo. Es como una lucha que tenemos de conservar, de asegurar que la gente de nuestro país aprecie ese patrimonio que tenemos, por fortuna, pero también estamos pues obligados con el mundo y con nosotros mismos a conservar ese patrimonio tan rico. Entonces, ante la rapidez de los procesos destructivos, de la deforestación que tenemos en casi todo el país, todavía seguimos superando las 150.000, 200.000 hectáreas por año. Eso ya está conduciendo a una situación de crisis ambiental. Estamos destruyendo ecosistemas naturales muy ricos, muy importantes por sus servicios ecosistémicos, pero todavía creo que tenemos muchos lugares que proteger adecuadamente. Entonces, como el eje conductor es básicamente el de el agua, es nuestro... Uy, perdón, aquí me fui por donde no era. ¿Me las pueden avanzar allá ustedes? Con las diapositivas. Bueno, el agua de veras es el eje conductor, es lo que le da sustento a la vida, es la vida misma en realidad, ya que nosotros, nuestro cuerpo humano está compuesto por un 70% de agua, pero todavía no hemos podido valorar razonablemente el agua. Colombia es uno de esos países que tiene una dotación de cuencas hidrográficas y una abundancia de agua sorprendente, privilegiada. Sin embargo, hemos perdido ubicación en el planeta en términos de la cantidad de agua que tiene nuestro país. Ya no somos el cuarto país en recursos hídricos, nos hemos bajado por allá al puesto 15. Entonces, tenemos que Colombia o los colombianos vivimos a espalda de esa realidad que es tener un país de agua, con todas las manifestaciones de vida que ella conlleva. Yo creo que es un momento importante para mirar las cuencas hidrográficas como un escenario natural donde podemos celebrar la vida, pero también asegurar nuestro propio bienestar. Entonces, podemos... ¿Por qué no me están bajando las diapositivas desde acá? No puedo. Okay. La anterior, por favor. En Colombia, a las cuencas hidrográficas les decimos normalmente las cañadas. En el eje cafetero, para nosotros la cañada es sinónimo de decir una microcuenca hidrográfica. Y yo creo que en el fondo esa cantidad de microcuencas que van constituyendo la cuenca grande es el acercamiento más
directo que nosotros tenemos. Tenemos allí los recursos básicos, tenemos el recurso del bosque, tenemos el suelo, tenemos la atmósfera, todos los seres que viven o dependemos de eso. Eso es la cañada para nosotros. Entonces, Colombia podríamos decir que tiene millones de cañadas, y la cañada es como la célula más pequeña donde podemos concentrar nuestras actividades, las actividades comunitarias, para asegurar a largo plazo y en un ámbito espacial más amplio la conservación de la biodiversidad y adelantarnos un poquito a situaciones que está generando el cambio climático también. Es el punto de afectación mayor. La próxima. Este mapa perdón, la de los mapas, en este mapa que hizo en los años 90 Andrés Ether, nos mostraba una situación que podríamos llamar de crisis en todo el país. A la izquierda tenemos los ecosistemas y a la derecha el grado de transformación que hemos ocasionado en ellos. Ayer decían que, pues, y celebramos que en la región del eje cafetero, cerca del 45%, quizás un poco más en algunos lugares de los diferentes departamentos, aproximadamente la mitad de nuestros departamentos del eje están todavía cubiertos de alguna manifestación de bosque, en algunos casos bosques en muy buen estado de conservación. Pero también podemos mirar el otro lado de la moneda, que hemos perdido fácilmente en los últimos 70 o 60 años la otra mitad. Y esa situación es insostenible. No podemos seguir malversando el capital natural que recibimos. Ya vemos en el mapa de la derecha cómo la transformación ha sido verdaderamente aguda, severa. Ecosistemas severamente alterados como los de la costa Caribe nuestra, con la excepción de la Sierra Nevada de Santa Marta. Encontramos una situación verdaderamente alarmante. El color rojo y amarillo pues nos muestra dónde se está dando esa transformación, y como pueden ver en la cordillera central, en ese mapa, tenemos todavía unos fragmentos de diferente tamaño que son zonas boscosas con algún grado de conexión. Podríamos decir, mirando la cordillera central del sur hacia el norte, una serie de ecosistemas fragmentados, ecosistemas boscosos. En el interior de cada una de estas celdas, sí, allí encontraremos una diversidad alta, pero el hecho de estar tan aislados unos de otros y eso de una forma variable, pues nos puede mostrar que la zona andina en su totalidad está en crisis, es altamente vulnerable. En la zona andina vive el 70% de la población colombiana. En la zona andina tenemos los ecosistemas productivos como el café y otros que dependen de los recursos hídricos y de una conservación de suelos que solo la vamos a lograr mediante coberturas boscosas adecuadas. Aquí tenemos la situación de crisis para todo el país. Ya ven que las áreas del Chocó, Llanos Orientales y Amazonía pues tenemos todavía una altísima cantidad de cobertura boscosa, razón por la cual Colombia tiene índices digamos, de captura de carbono, que la huella ecológica colombiana es satisfactoria, por llamarla de alguna manera, pero ojo, porque la zona andina verdaderamente no lo es, no lo está, no estamos haciendo una gestión adecuada de esta región. Sin embargo, yo quiero que esta charla sea más esperanzadora, que podamos centrar nuestros esfuerzos
y que el conocimiento que tenemos ya de ecosistemas y de aves y la gestión que se hace de ellos, que pueda conducirnos a con confianza a un futuro más alentador. La próxima, por favor. La siguiente. Bueno, entonces, básicamente quiero dividir la charla en las cañadas en el paisaje andino, que esas cañadas son de veras reservorios de vida sobresalientes, que son básicas, que la conservación de esos ecosistemas es absolutamente básico para nuestro bienestar, y que el eje cafetero en realidad está muy bien dotado para lograr un manejo sostenible de nuestras cuencas hidrográficas y darnos posibilidades de una vida razonablemente buena hacia futuro, o muy buena si hacemos una gestión sobresaliente. La siguiente. Bueno, yo quisiera entonces mencionar que ese cinturón o ese corredor biológico sobresaliente que tenemos en la Cordillera Central, que todavía lo tenemos, es importante. En el ámbito nacional, el hecho de tener una representación de más del 80% del 80% de las formaciones boscosas que hay en los Andes, es importante. Que tenemos una sociedad civil que participa, y aquí vale la pena destacar y felicitar a las organizaciones. Eduardo Londoño de la CARDER, desde hace muchos años, desde hace más de 25 años, se propuso que cada municipio de Risaralda tuviera áreas protegidas. Y además de las áreas del Sistema Nacional de Parques, los sistemas regionales y municipales en Risaralda llevan una delantera tremenda sobre el resto de las áreas del país. De suerte que aquí va un aplauso importante para la gestión participativa y la gestión de las instituciones para la conservación de las áreas silvestres como lugares que atienden y que ayudan a sostener la vida tanto de humanos como de la naturaleza. Esa relación de doble vía se está haciendo en los departamentos del eje cafetero, y ahí hay un liderazgo muy importante. El tema de educación para la paz, yo creo que en muchas partes del eje cafetero se está realizando muy, muy adecuadamente. Tenemos no solo los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, tenemos también bosque modelo en Risaralda, tenemos una buena representación de proyectos de Banco 2, que son los manejos comunitarios de la naturaleza, donde hay una conciencia de la conservación de los recursos naturales, pero también para adelantarnos un poco a las presiones crecientes del cambio climático. Entonces, el conjunto de áreas protegidas a nivel de las instituciones del Estado, bien sea parques nacionales, parques regionales, parques municipales, reservas de las sociedades civiles, el tema de ciudades sostenibles, tenemos muchos frentes en los cuales se ha avanzado bastante, y yo creo que allí está, digamos, la salvaguarda para un futuro sostenible. Tener mosaicos productivos y de conservación de biodiversidad, agua, servicios ambientales, esto es una manera de adelantarnos con confianza hacia el futuro. Por favor, siguiente. Un esquemita muy simplificado de lo que sería el sistema de cañadas o de microcuencas y cuencas hidrográficas en el eje cafetero. Aquí nos muestra los departamentos del Quindío, Risaralda y Caldas.
voy a concentrarme principalmente en estos tres, que todos están interconectados, obviamente son sistemas interdependientes. La cuenca hidrográfica del río Cauca, o la subcuenca, porque es cuenca del río Magdalena, este es el corazón del centro del país, y una buena parte de él tiene una cobertura boscosa importante, pero tenemos también una serie de problemas bastante complicados que hay que atenderlos adecuadamente. Próxima. Bueno, a manera de ejemplo, porque es imposible hablar de todas las cuencas hidrográficas del eje cafetero, seleccioné sencillamente a manera de ejemplo la cuenca del río Tono. Y en esta cuenca lo que yo quiero destacar es que en un gradiente altitudinal de unos 3.000 metros aproximadamente, desde el valle del río Cauca, por la zona de Cartago y la Virginia, hasta las cumbres del Parque Los Nevados, pues tenemos una variedad notable de ecosistemas que van desde bosque seco tropical, también los humedales del valle geográfico del río Cauca, pasando por las zonas boscosas y parques urbanos de la propia ciudad de Pereira, al agroecosistema cafetero, que básicamente estamos hablando del bosque muy húmedo, premontano. Aquí hay una cantidad de terminología que está cambiando constantemente, pero que eran básicamente los bosques andinos bajos y los bosques andinos de tierras altas. En Otunquimbaya, siguiendo en el ascenso por la cuenca hidrográfica, alrededor de los 1.800 metros y un poco por encima de ellos, encontramos unos bosques húmedos ya de montaña alta o montano bajo. En Ucumarí, La Pastora, hacia los 2.500 metros sobre el nivel del mar, tenemos áreas de bosque húmedo montano, y finalmente llegamos a la laguna del Otún por los 3.900, con muestras de bosque, bosque alto, andino, muy alto, en bosque achaparrado, que se le ha dicho de alguna manera bosque enano. También están los sistemas lagunares. En el Parque Los Nevados, pues que es una zona ya muy amplia en lo que corresponde a lo que correspondería al departamento de Risaralda, estaríamos por el orden de los 4.000, por encima de los 4.000 metros. Pero lo que quiero destacar aquí, que es esta variedad, esta secuencia de ecosistemas que se van integrando uno con el otro, con el que queda más arriba. El conjunto es muy importante. Ese conjunto tiene un manejo y está presente. Pero miren las aves. Estos son datos principalmente sacados rápidamente de los censos generados por eBird. En eBird tenemos lo que se nota en esta variedad de datos desde la zona de bosque seco tropical, donde hay un poco más de 200 especies registradas, en los humedales más de 100 especies, en la zona urbana. Miren que hay un número importantísimo de aves, aún en pequeños parques urbanos. Ya el Jardín Botánico es una zona boscosa, no muy grande, pero es una zona boscosa importante. Ir desde la ciudad con conteos de más de 160 especies al Jardín Botánico por encima de 200 especies registradas. En el agroecosistema cafetero 300, pero lo que podemos observar claramente es que hay un abultamiento en la diversidad, en la riqueza de especies encontradas en ese gradiente altitudinal. El abultamiento es en la parte media, en zonas por encima
de los 1.500 metros hasta aproximadamente los 3.000, o un poco menos de los 3.000, tenemos el gran abultamiento en el número de especies que encontramos. Obviamente esto tiene correlaciones con la precipitación. Estamos hablando de más de 3.000 milímetros de precipitación anual, y ahí hay unas correlaciones interesantes entre el estado del bosque, las pendientes que nos han permitido que esas zonas boscosas se mantengan sin demasiada intervención. Las áreas que no son tan pendientes, allí casi siempre entramos en algunos conflictos con los aprovechamientos digamos, de ganadería y agricultura, que entre otras cosas, pues en la zona del departamento, si hablamos de que Risaralda tiene alrededor de 350.000 hectáreas, la mitad de esas hectáreas está en agricultura y en ganadería, la otra mitad afortunadamente en zonas boscosas. Pero ese abultamiento de diversidad o de riqueza en aves es muy interesante. Tener un sitio, por ejemplo, en Otunquimbaya, con registros de 500 especies de aves, eso es absolutamente maravilloso y sobresaliente. Lo ubica entre los sitios donde se han registrado más aves en todo el país. Creo que hay unas áreas que superan Otunquimbaya por los lados de Tatamá. En Tatamá, en Montezuma, se han registrado alrededor de 600 especies de aves. Pero el registro de Otunquimbaya es extraordinario. El de Ucumarí también. Pero aún en la zona, el agroecosistema cafetero con 300 especies o alrededor de 300 es sobresaliente. Entonces, yo quiero pasar quiero que miremos algunas de las aves típicas. Esta es una celebración de la riqueza de aves, de esta variedad tan extraordinaria que tenemos. Yo pido disculpas de una vez por todas. Yo no soy fotógrafo y estas fotografías, la mayoría de ellas no son mías, por favor. No, la mayoría han sido prestadas por colegas, amigos, que han sido supremamente generosos. Entonces, yo quiero mostrar algunas aves típicas de bosque seco tropical, cerca de Cartago y en algunos sitios donde todavía queda unos pequeños manchones de bosque seco tropical. A mí me preocupa mucho la situación en todo el país de bosque seco tropical. Prácticamente tenemos menos del 1% de la cobertura de bosque seco tropical presente en nuestras áreas. En los departamentos del eje cafetero y del paisaje cultural cafetero, este es el ecosistema más impactado severamente. En la zona plana del valle geográfico del río Cauca, los manchoncitos de bosque seco tropical son escasos, casi todos rodeados de extensos cañaduzales. Esta situación se presenta en el valle, pero también en el cañón o en las zonas de nuestros departamentos cafeteros. El valle del Risaralda, por ejemplo, ya tiene muy poquito bosque seco tropical. De suerte que aún podemos visitar algunas zonas, ya hay algunas zonas de reserva, hay esfuerzos particulares que están ayudando a conservar estos maravillosos ecosistemas que ya están prácticamente desaparecidos en todo el país. La siguiente, para ver otras aves. Aquí tengo una bella fotografía de Luis Mazariegos, del colibrí colirrojo en una bromelia. Sí, hay algunas especies que están amenazadas, especies endémicas. Son pocas las especies endémicas que tenemos en el valle geográfico. Sin embargo, hay representatividad de ellas en esos pequeños manchones muy fragmentados, muy aislados unos de otros. Pero bueno, para los amantes de aves, hay sitios interesantísimos donde podemos ir y encontrarnos con estas bellas
e interesantes aves. Ya no solo vamos a hablar de aves como muy bonitas, hermosas, con trinos maravillosos, sino después de la charla de Jennifer Ackerman, tenemos que mirar las aves con una visión muy diferente, de mucho aprecio, de reconocimiento de las cosas maravillosas que hacen, que de veras nos sorprenden a todos. La siguiente. Bueno, unas otras avecitas más, etcétera. De la guacamaya cariseca. Es interesante hablar un poquito de ella. En una época prácticamente sus poblaciones estaban supremamente reducidas. En este momentico podemos decir que con el incremento de palmas que se han hecho, se han conservado y se han incrementado coberturas importantes que tienen palmas, son elementos importantes para la recuperación de esta especie. Allí entonces estamos contentos de ver cómo un elemento tan distintivo de la avifauna se ha recuperado notablemente. Siguiente. Hay algunos humedales todavía pues muy reducidos en realidad cuando comparamos cuando miramos que esa zona de la confluencia del río Risaralda en el Cauca, esa era una zona baja de 900 metros sobre el nivel del mar, y allí había unas formaciones otrora extraordinarias de lagunas, sistemas lagunares, humedales muy importantes. Quedan algunos todavía, y en esos es posible encontrar una variedad de aves muy hermosas, todas ellas, y muy interesantes por sus funciones. ¿Qué sigue? Si pasamos a la zona urbana de Pereira, allí el registro es como de 160 especies de aves, 1.400 metros sobre el nivel del mar. En el jardín botánico hay que celebrar, si son 223 especies registradas, con especies muy interesantes, algunas endémicas, algunas casi endémicas, pues es supremamente importante tener la posibilidad de tener un aula natural, con un bosque complejo, con un guadual en su centro, con una diversidad de aves sorprendente, es un elemento extraordinario para la formación y la capacitación, y llevar programas de educación ambiental y sensibilización sobre la importancia de las aves y la importancia de los bosques urbanos. Entonces, Pereira se puede vanagloriar de que tiene en su interior, en su casco urbano, un bosque natural que es además un hito para el aprendizaje en la Universidad Tecnológica de Pereira. La que sigue, por favor. Una de las aves que más me ha llamado la atención a mí siempre ha sido las singularidades entre la avifauna. Esas singularidades son las especies endémicas, las especies amenazadas, obviamente, también las aves migratorias. Ya vimos, por ejemplo, lo importante de estas aves, la parte, sus excepcionales cualidades que les permite navegar desde Norteamérica, su zona de anidación, hasta la zona aquí en nuestro trópico, en el bosque urbano del Jardín Botánico, poder ver estas aves migratorias y verlas durante más de 6 meses. En algunas oportunidades, estas aves migratorias pasan más tiempo en el trópico que en la misma zona donde anidan. Entonces aquí tenemos un representante que es el emblema del Festival de las Aves, el Dagnis harlaubii, que es una especie endémica o casi endémica. De todos modos, sus poblaciones son importantes. Jaime Andrés
Suárez me ha indicado que desde el puente de la universidad es posible verla. Qué bueno que los observadores de aves estén ubicados en el puente de la universidad, entrada a la universidad, en el momento en que los demás estudiantes entran y los ven observando las aves allí. Eso para mí es muy significativo porque vamos pasando la cadena, se va formando, se va estimulando nuevos observadores de aves, pero sobre todo nuevas personas que tienen una mirada distinta y su aprecio por la naturaleza crece y obviamente luego viene el compromiso por su conservación. Es la que sigue, por favor. El agroecosistema cafetero en el paisaje cultural cafetero, pues esa es la base allí. Lamentablemente, y esto hay que decirlo, hemos vacilado sobre el tipo y la forma como se debe cultivar el café y cómo se debe aprovechar y hacer su beneficio y su eventual venta. Hacia finales de los años 50, la Federación Nacional de Cafeteros sacó a la luz pública un documento que siempre he considerado maravilloso, que es el Manual para el Cafetero. En ese manual están las normas, la manera como se deberían cultivar esas variedades que se tenían en ese entonces, variedades que requerían o que se daban perfectamente bien bajo un sistema que simulaba a un bosque, es decir, el cafetal con sombrío tradicional, con cantidades de guamos, árboles frutales, árboles de mayor talla y más corpulentos. Ese ecosistema, ese agroecosistema, de veras era un sistema agroforestal dominado por café, obviamente, en el sotobosque. Este sistema fue preconizado por la Federación en su momento como un sistema que aportaba nutrientes de los árboles nitrificadores del suelo, un sistema complejo, con diversidad de especies, con un suelo bien conservado, retenido, funcional. Ese ecosistema, ese agroecosistema, en ese momento fue extraordinario. Luego, y durante muchos años, y persiste hasta nuestros días, ese sistema de cafetal con sombrío fue modificado por oportunidades económicas, sí, que queríamos vender más café y venderlo, aprovechar la bonanza cafetera que se presentaba en esas épocas y aprovechamos para meter café, ampliar el rango de altitudinal de sembradíos de café. Entonces ya sembramos café a 1200 metros y lo llevábamos casi hasta los 2000, a expensas de ecosistemas de bosque natural, tanto de bosque seco tropical como bosques premontanos, y yo creo que lo hicimos con una fuerza y una determinación, vendiendo un paquete tecnológico que nuestro campesinado, estos campesinos que tanto celebramos como los campesinos de propiedades pequeñas, que tienen sus casitas tan pintorescas de la colonización antioqueña, que pues estaban logrando muy buenos ingresos, pues ese ecosistema se cambió, se alteró por los cafetales de las nuevas variedades resistentes a algunas de las enfermedades, pero sobre todo que ese café daba muy buen resultado a cielo abierto. Cambiamos totalmente, desechamos el sistema anterior, que era muy funcional, y luego cuando ya el pacto cafetero se venció, heredamos el resto de los colombianos un sistema que no es conservador de aguas, porque contribuye a su contaminación enormemente, porque
no, es un agroecosistema que no protege adecuadamente los suelos, que quedan abiertos y que son sometidos a una erosión cada vez que tenemos un periodo de invierno. Entonces, podemos decir que el agroecosistema cafetero, que reemplazó al ecosistema, digamos, sostenible de producción de café en un sistema agroforestal, lo cambiamos por un monocultivo altamente dependiente en insumos y altamente contaminante de nuestros ríos y de los suelos también. Además, cambiamos un sistema de policultivos donde los beneficios eran múltiples, donde se podía tener al lado de café un sinnúmero de productos vegetales de gran importancia para la economía de los campesinos. Pero pues ese ecosistema apenas estamos comenzando a revalorarlo en estos días vuelven a darse unos precios razonables por el café y muchas familias han adoptado el viejo sistema o han introducido elementos de ese viejo sistema, tener algo de sombrío, algunos árboles que complementan ingresos para los productores y que están sacando un café de muy buena calidad. Entonces, los cafés de origen están muy preocupados por la conservación de la diversidad biológica, del suelo, del bosque, de tener un aire limpio, de abrir esos cafetales también para el turismo, para el aviturismo en particular, complementando actividades. A mí me sorprendió mucho en Salento, en unas fincas que visité, y las visité con un grupo de estudiantes recientemente, donde contarle a la gente sobre el proceso de producción y aprovechamiento del café era muy importante, pero más importante resultaba compartir ese saber con los visitantes que llegaban simplemente interesados en ver cómo se producía el café. Ese es un sistema muy interesante. El paisaje cultural cafetero atrae mucho turista y la gente se maravilla con el cultivo y las diversas especies vegetales que se aprovechan y además la convivencia con ecosistemas ricos en diversidad biológica, en aguas limpias, etcétera, etcétera. Entonces, pues algunos comentarios sobre el agroecosistema de café. Muy rico en aves, 300 especies de aves encontradas en él. Es de maravilla. Cualquier visitante y residente se va a impresionar, va a quedar maravillado de poder reconocer estas aves. Unas palabras para esto del reconocimiento de las aves. Qué maravilla que gente nueva que comienza, se entusiasma por reconocer las especies de aves, de verlas a través de un par de binóculos, dicen, yo nunca había sabido que esas aves eran tan hermosas. Entonces, qué bueno tener lugares, un sistema productivo con biodiversidad incluida, con aguas limpias, que muestra 300 especies de aves. Bueno, también mamíferos, muchísimas mariposas. Bueno, la próxima diapositiva, por favor. Pasa uno a la joya de la corona de la cuenca del río Tun, que podríamos decir es el ombligo de ese ecosistema de bosque húmedo, montano, bajo, digamos, de ese ecosistema en el que uno puede ver 500 especies de aves. Yo creo que yo nunca he visto 500 especies de aves en toda mi vida, nunca. Entonces, en un ecosistema que si bien puede tener menos de 1000 hectáreas el área del santuario de fauna y flora, en cada uno de sus senderos uno puede ver un número extraordinario de aves y en el río mismo percatarse que allí está el patico de los torrentes. Es una maravilla este lugar y es una maravilla extremadamente bien conservada, sobre todo conservada con esfuerzos de comunidad, asociación comunitaria, con observadores de aves espectaculares. Se reconocen todas esas aves, saben sus nombres en inglés, en latín, en español,
Bueno, es verdaderamente admirable la labor que hacen los mayores y los jóvenes de la Asociación Yarmo Blanco. La que sigue, por favor. Bueno, aquí hay aves verdaderamente sobresalientes, la endémica, la clorocrisa, la tángara multicolor, pero está también el toropisco, la pava caucana es un emblema maravilloso, y allí pues en Otunquimvaya los monos aulladores también son de primera. Las perdices de montaña, es un lugar espectacular, y me atrevo a decir que puede ser el ejemplo a seguir para lo que es la gestión comunitaria que comparte manejo con parques nacionales, pero que nos permite tener un manejo extraordinario de los servicios de visitantes, un manejo de la conservación de las especies. Es de veras el punto de gestión ambiental para emular en todo el país. Mis felicitaciones a quienes han trabajado para que este santuario de fauna y flora, que entre parques nacionales y las comunidades de la cuenca, con apoyo de la academia, siempre han generado un ejemplo a seguir en todo el país. ¿Para qué sigue? Siguiente. Bueno, entre 500 especies, lo que uno escoge es maravilloso. Colibríes, tángaras, cotingas, pavas. Aquí hay una pava negra, la burri. Ya comienzan a verse o a darse una sustitución de las tángaras de tamaño pequeño o mediano por tángaras o por toches de asomas de tamaño mayor, y esas siguen hacia la montaña. Ya la siguiente, por favor. En Ucumarí, la Pastora, que es Parque Natural Regional, aquí está el departamento con un área protegida muy importante. Ya es un área de alta montaña, de bosque húmedo montano, también con un número extraordinario de especies. Pero no solo el número, son las calidades y las cualidades de estas especies. Tener el colibrí de pico espada, la lora orejiamarilla, la leptositaca también. ¿Qué tal un terlaque andino y los tororois, que son aquí, digamos, es la meca para observar tororois? Es una maravilla la zona de Ucumarí, la Pastora, que ya tiene pendientes más pronunciadas, pero que sus bosques están extremadamente bien conservados, y los servicios ecosistémicos que proveen a las comunidades humanas aguas abajo son de primer nivel. Aseguran el bienestar de una población que puede preciarse de ser una de las mejor desarrollo humano del país entero. ¿La que sigue? En esa zona que se le ha dicho bosque enano en general, que ha pasado por una nomenclatura diversa, científica, también hay unas aves especialísimas. Me gusta, hace muchos años estuve por esa zona en los años 80, trabajando en la parte alta del Quindío, del departamento del Quindío, y una de las aves que más recuerdo fue este colibrí pequeño del extremo inferior izquierdo, el de pico cortico. Es el pico corto cortopico. Ese colibrí es maravilla. Nunca va a una fotografía a mostrar la belleza, el esplendor del plumaje de esta especie tan bella de los páramos colombianos. La que sigue, por favor. Bueno, en la laguna del Otún,
es un lugar donde cada vez se van adicionando unas pocas aves que usan este ecosistema, pero sí, allí hay una serie de patos y fochas, también golondrinas, águila pescadora se ha registrado allá también en numerosas oportunidades. La laguna de Lotún es uno de esos ecosistemas lagunares de alta montaña muy ligados a la situación de los glaciares, de los altos nevados del Parque Nacional. El Parque Nacional allí está perdiendo los glaciares aceleradamente. El de Santa Isabel prácticamente ha perdido el 70-80% de sus casquetes glaciares. Eso se traduce en que hay mucha agua en un momento que baja por los ríos y quebradas, pero que a largo plazo vamos a experimentar posiblemente escasez de agua en una de las áreas más notables del mundo por sus recursos hídricos. De suerte que ahí está un campanazo de alerta, de alarma, y tenemos que ser conscientes de al menos tratar de mitigar los efectos de esa variabilidad climática. La que sigue. Bueno, en esa zona de páramo hay unas aves sobresalientes, hermosas, como las pueden ver aquí. Aquí hay caicas, águilas, caranchos, está el pellar resplandeciente, entre otras. También un número muy importante de aves, pero sobre todo el ecosistema de páramo, que es de una importancia para como servicio ecosistémico de protección de recurso hídrico. Aquí es donde pues, uno podría decir que si es un ciclo del agua, pues no hay principio ni hay fin, pero sí, básicamente aquí estas son las áreas generadoras de agua y aquí se comienza, podríamos decir, este ciclo hídrico que llena de vida los cañones. Por favor, las que siguen. Una más. Bueno, otras especies típicas de páramo. Otra. Siguiente. Vamos más rápido. Bueno, el cóndor andino, pues quería casi que terminar acá, pero no, voy a decir unas. ¿Tengo todavía unos pocos minutos o tal vez no? Sí, profe, bien pueda. Siga con su Bueno, presentación. entonces, por favor, me pase la próxima diapositiva porque sí quiero tocar unos temas allí. Otra. Bueno, aquí, perdón, la de la cuenca hidrográfica, la foto de la cuenca, por favor. La que sigue. Bueno, aquí. Ya he hablado un poco de esta cuenca hidrográfica y de la Asociación Comunitaria Yarumo Blanco, pero quería mirar en el mapa principalmente. Esto es gestión del recurso hídrico, gestión de cuenca hidrográfica. Estamos hablando de un programa de manejo, de ordenamiento y manejo de la cuenca, donde participan diferentes instituciones. Está parques nacionales, está los parques naturales regionales, santuario de fauna y flora que pertenece a parques, pero que tiene una coadministración con una asociación comunitaria. También podemos ver allí distritos integrados de manejo de recursos. Son importantes. Y luego viene una zona, ya a medida que nos aproximamos a la ciudad de Pereira, pero es que estamos allí precisamente con una población grande y en crecimiento que depende para su bienestar de los recursos, de los servicios ecosistémicos que proveen esos ecosistemas allí. El punto es que el bienestar de los sistemas productivos, los sistemas agroforestales, el café, el sistema urbano y de allí hacia
el valle geográfico del río Cauca, todo depende del manejo que le podamos dar al recurso hídrico. Pero el recurso hídrico depende del recurso boscoso, de los sistemas boscosos, que a su vez dependen principalmente de que tengamos un buen manejo de las aguas que vienen del páramo y de los glaciares, pero sobre todo de las aves y los mamíferos y los insectos que llevan a cabo las funciones de polinización, de dispersión de frutos, es decir, se encargan de mantener la cobertura boscosa. El bosque no existiría si no mantenemos esa diversidad biológica que también está en el bosque. O sea que el bosque es diversidad biológica, sustentadora de diversidad biológica, que a su vez asegura el mantenimiento a largo plazo de ese mismo bosque. Obvio, estos son sistemas integrados. Y esos sistemas integrados de la naturaleza tienen que ver con el bienestar de las comunidades. Entonces, las comunidades hacen un buen manejo, una buena gestión, una gestión compartida entre la academia, las instituciones rectoras del manejo de las áreas del país, la participación de la sociedad civil y los privados, porque si bien tenemos a nivel nacional un sistema de áreas protegidas que puede estar por el orden del 15% del territorio nacional, el 85% del territorio está en manos de particulares. Y es allí donde tenemos también que hacer un manejo importante basado en una conciencia ambiental, basado en el reconocimiento, como está pasando ahora en la cuenca del río Tun y en el paisaje cafetero en general. Cada vez más personas saliendo a observar aves. A mí me sorprendió mucho ver en los listados de eBird que para un área silvestre que tenga 300, 400 o 500 especies, el número de listas que aportan datos sobre ellas a veces triplica o cuadruplica el número de especies. Es decir, por 300 especies vamos a tener más de 1000 listas. Es decir, personas que están contribuyendo su esfuerzo a través de una ciencia pública, ciencia abierta, que generan datos y los comparten con los demás. Eso me parece a mí extraordinario, que está pasando y que está pasando en sitios donde hay unos niveles de conservación muy exitosos, donde la sociedad está comprometida, la comunidad, los directores de instituciones, la gobernación, los municipios. Entonces, esto no es cuento. Esto es ya una realidad de la comunidad humana, las personas apropiándose de la naturaleza, pero en el mejor sentido de ella, no como una simple fuente de recursos mercantiles, sino como una conciencia para que esa productividad sea armoniosa, esté acorde con las potencialidades de la naturaleza para sustentarla. Ese es el esquema de sostenibilidad que tenemos que buscar. Cada vez más gente comprometida con la conservación de los recursos naturales y los recursos de vida, pero comprometidos. Es decir, si yo estoy mirando una flor, me compenetro totalmente con la flor, no solo saber su nombre científico, sino estar maravillado, como Jennifer Ackerman, maravillada de las cosas maravillosas, extraordinarias que hacen las aves, pero también la hacen los mamíferos. Si estudiamos mariposas, nos daremos cuenta que esas mariposas hacen cosas sorprendentes, que mantienen unos metabolismos altísimos, que pueden hacer migraciones continentales casi tan grandes como las de las aves. Sí, no he mencionado orquídeas, que es una de mis pasiones. En orquídeas, esta cuenca del río Tun es sobresaliente. Yo garantizaría que hay más de 200 especies de orquídeas en la cuenca. Eso es un tesoro natural. Entonces, es un tesoro que ya afortunadamente las comunidades están siendo conscientes de que existe, pero conscientes de que
es a través de sus esfuerzos de gestión y de manejo que vamos a asegurar la conservación y que continúen estando allí para que nuestros descendientes y los descendientes de los descendientes puedan tenerla ad infinitum, ad continuum. La próxima, por favor. Pues obviamente yo nací en Manizales, tengo un cariño muy grande por mi tierra y aquí la veo allá al fondo con el Cerro de San Cancio y la estamos mirando desde aproximadamente los 2000 metros sobre el nivel del mar o quizás un poco más alto. Hay áreas sobresalientes de la cuenca hidrográfica del río Chinchiná y algunos de sus afluentes. En la feria de avistamiento de aves o de aventurismo que se hace anualmente en Manizales, que casi siempre iba, todo el mundo iba a Río Blanco, porque ese era el lugar sobresaliente para avistamiento de aves. En el pasado encuentro se visitaron no menos de 15 lugares, cada uno extraordinario, con unas facilidades excelentes para la observación y el aprecio de las aves. Con esto quiero decir que cada uno de los departamentos del eje cafetero, el Quindío, Risaralda, Caldas, Tolima también, Valle, el norte del Valle, estos departamentos tienen fácilmente, cada uno de ellos puede tener más de 100 sitios excelentes para la observación de aves. Sitios que van a tener fácilmente por encima de 150 especies de aves. Estamos hablando de 100 por departamento. Entonces, fíjense que podemos tener en lo que es eje cafetero, de los 5 departamentos, por encima de 500 sitios maravillosos para el avistamiento de aves. Mejor dicho, tenemos con qué motivar a toda la población del eje cafetero y del país entero, y por qué no de otros países, porque les tenemos una maravilla que está esperando ser explorada, valorada y obviamente conservada al futuro. ¿Qué sigue, por favor? Esto es en el Quindío, pero es un Quindío que también comparte áreas con Risaralda. Barbas Bremen, por ejemplo, es compartida y es un área sobresaliente para avistamiento de aves y naturaleza en general. ¿La que sigue? Bueno, estas son algunas de las herramientas. Yo solo las voy a poner aquí, darles un vistazo rápido, porque el compromiso es este: mantener las cuencas vitales, la riqueza fauna y flora y esos ecosistemas productivos. Ojalá los ecosistemas productivos donde podamos implementar herramientas de manejo del paisaje para que cada vez podamos tener cercos vivos, árboles aislados en los potreros o en medio de los sistemas agroforestales, silvipastorales. Esas herramientas existen, están detalladas y podemos trabajar en cada una de las fincas de nuestra región cafetera y del paisaje cafetero. Podemos trabajar esas herramientas e incrementar conectividades, sobre todo entre áreas, hacer corredores biológicos horizontales y verticales en todas las direcciones. Lo importante es conectar fragmentos de bosque, vincular servicios ecosistémicos con la biodiversidad, los beneficios económicos del turismo y la biodiversidad, y mitigar el cambio climático de todas las maneras. Aquí tenemos que ser muy creativos y muy dinámicos. No sabemos mucho de lo que va a pasar. La pandemia es un ejemplo de cosas que nos han tomado por sorpresa, que no habíamos tenido en cuenta y que hubiese sido casi que imposible anticipar. Pero de pronto podemos decir que no es imposible de anticipar. Si nos damos cuenta que hay que hacer mucho, estar adelantándonos a dar unas respuestas adecuadas a estas presiones que se nos vienen encima. Yo quiero terminar con la próxima.
Esto, esta sección, esta diapositiva, la tomé casi virtual de Gustavo Wilches Chávez. Y yo quiero que terminemos soñando, como nos ha dicho Gustavo, que debemos soñar. Soñemos a largo plazo y sueños en compañía. Soñemos que los ciudadanos de hoy podemos diseñar las cuencas de nuestros ríos. Ejemplos, Chinchiná, Campo Alegre, Otún, Quindío, La Vieja, con montones de agua, muchísimas aves y sus pobladores satisfechos con sus familias y su ambiente, sin analfabetismo ambiental, excluidas las explotaciones insostenibles de oro, sin ambiciones de explorar petróleo, sin turismo destructor y sin monocultivos contaminantes como el de café a cielo abierto y el aguacate. Y el aguacate también plagado pues de agroquímicos. Pero con agua por todos lados, chorros, montones de agua, atmósfera oxigenada, con plena biodiversidad, decenas de tríos de aves en cada espacio, mucha agricultura para la olla, olores renovadores, estimulación verde y vivideros agradables y para siempre, con gente orgullosa de ser y pertenecer al eje, venidos y recién llegados y residentes, con un medio ambiente integral, veedores de las cuencas y con los pies y el corazón en la tierra. Yo quiero dejar esta charla entonces con ese pensamiento, que sigamos soñando, pero con los pies en la tierra. Y tenemos que integrarnos más como miembros que compartimos ese paisaje cultural cafetero. Son más las cosas que nos unen que las que nos diferencian. Cada cuenca hidrográfica tiene sus particularidades, pero comparten muchísimo. La cuenca del río Quindío, la del Otún, la del Consota, la del Campo Alegre y Chinchiná, y sigamos para arriba, el Arma, y las cuencas de Caldas que dan sobre el río Magdalena, La Miel, Guarinó, Guarinocito, todas esas cuencas, las del Tolima, todos estamos compenetrados, estamos influenciados por ese mismo coloso que es el Parque de los Nevados, que nos tira agua por todos los lados. Entonces, allí termino. Muchas gracias por su paciencia. Profesor, muchísimas gracias a usted. Me presento, soy Javier Cuayal, integrante también del equipo y profesional que trabaja en el tema de educación ambiental en el Jardín Botánico UTP. Esto que usted nos acaba de decir es maravilloso. Para nosotros que tenemos como bandera la conservación, se nos hincha el corazón, porque ese es el mensaje que queremos dejarle a las generaciones actuales, a las futuras, ¿sí? A las que están un poquito pasaditas de la edad, porque también pueden aprender. Todos podemos aprender de esto. De verdad que estamos muy conmovidos con estas maravillas que nos ha presentado el día de hoy, y no está más que decirle que muchas gracias y bienvenido siempre. Muchas gracias. Felicitaciones por todo la valentía, el coraje que tienen ustedes, que han tenido para lanzarse a hacer un evento de esta naturaleza durante la pandemia. Así es, pero bueno, es un reto que lo asumimos con responsabilidad, cariño, muchos esfuerzos, pero vamos con toda, eso es cierto. Bueno, maestro, llegó la hora de la verdad. Hay muchas preguntas y saludos por acá. Gracias. Bueno, por acá nos dicen bueno, un saludo muy grande desde Panamá. Lo saludan también a usted, maestro, desde Argentina. Costa Rica también lo saludan. Es muy bonito ver que hay muchas naciones que conocen su trabajo y que valoran mucho sus palabras. Esto de verdad que nos lleva a nosotros a saber que nuestros maestros, encabezados por usted desde hace bastante tiempo en la Universidad Tecnológica de Pereira, pues nos han llevado por muy buen camino. De verdad, muchas gracias. Bueno,
Hay una pregunta por aquí en donde nos mencionan que, bueno, dice, hace muy poco en la zona rural de Santa Rosa de Cabal observé unos copetones, ¿sí? Pero también, digamos, han observado algunos movimientos, por ejemplo, de este tipo de copetones que le están dando alimentos a pichones de chamón. Sí, pues bien sabemos que muchas veces los chamones se aprovechan de los nidos de otras aves, ¿cierto? Pero ese asocio, digamos, es interesante, ¿cierto? ¿Usted cómo interpretaría, por ejemplo, este tipo de inteligencia animal, de maravillas, pues con este proceso? Es muy interesante. En días recientes estuve conversando con la que fue esposa del doctor Gustavo Catán. Gustavo Catán, para su tesis de grado de la Universidad del Valle, realizó un estudio espectacular sobre el tema del parasitismo social, el hecho de que el chamón, eh, la hembra de chamón, ubica los nidos de una treintena de especies, o quizás más. No me acuerdo exactamente el número de especies diferentes, pero ubica los nidos y les deposita allí sus huevos, los huevos de la hembra del chamón. Eso es un sistema evolutivo que se ha presentado, que han desarrollado los chamones. Ellos no cuidan, no cuidan a su prole, solo se dedican a, es un comportamiento pues evolutivo desarrollado a través de muchísimos años, selección natural, que ha favorecido esa estrategia de parasitar los nidos de numerosas especies. Y se valen de unas ardides o tretas, quizás no voluntarias, no pensadas de esa manera, sino que se han dado a través del proceso de selección, de evolución. Pero se dan en muchas especies y los gorriones en particular sufren, los cucaracheros. Entonces, Gustavo Catán hizo un trabajo muy, muy hermoso sobre esos casos de parasitismo social y él concluye que es simplemente una estrategia. El parásito es eficaz, le va muy bien en ese proceso y mientras los hospederos no se den cuenta o antes favorezcan en procesos de alimentación, favorecen al chamón, al parásito, crían ese parásito, lo siguen por fuera del nido, además de alimentarlo durante su estancia en el nido, fuera de él también lo siguen por varios días, 15 días o más, alimentándolo, haciendo esfuerzos el macho y la hembra para alimentar el pichón, que es a veces del doble del tamaño del pajarito que los crió. Entonces, sí, es una estrategia evolutiva exitosa. No solo la tienen pues los chamones, eso los chamones europeos, los cucos europeos son notorios por eso. En Panamá hay unos casos muy bellos de cómo las oropéndolas son parasitadas por un chamón gigante. El chamón gigante parasitiza los nidos de oropéndolas en unas relaciones extraordinarias por su complejidad. Pero sí, basta por decir que sí, es digno de admirar y hay que observar esa relación que es muy interesante. Y sobre todo, seguramente hay muchos aspectos que todavía no conocemos bien sobre variabilidades. Ahora que escuchamos a Jennifer Ackerman, pues wow, ahí hay mucho que hay que investigar muchísimo más. Son muy inteligentes, pero el sistema está codificado y los chamones lo hacen bien. Es una estrategia evolutiva muy importante, pero seguramente también es una estrategia evolutiva y con mucho aprendizaje de por medio
que tienen que desarrollar los chamones para reconocer tantas especies potenciales con nidos muy diferentes, ubicados en lugares totalmente distintos, que son capaces de parasitar. Nidos que se construyen en agujeros, nidos en copitas abiertas, es decir, una variedad muy grande. Genialísimo. Tatiana Carmona también tiene un par de preguntas que nos realizan desde Facebook, ¿cierto? Adelante, Tatiana. Así es, Javi. Un saludo muy especial al profe Orejuela. Muchísimas gracias por su charla, profe. Y aquí, pues en Facebook tienen muchísimos saludos. Marta Cecilia Ochoa le manda un gran abrazo y dice que muy grata de volver a ver al maestro Jorge Enrique. Nos felicita también por el evento. Robinson Quintana también, Natalia, que hacen parte pues de nuestro jardín botánico. Tenemos aquí una pregunta de Milton Duque Calderón y nos dice que ¿cree usted que la iniciativa de volver nuestros 36 páramos y la Sierra Nevada de Santa Marta patrimonio natural de la humanidad puede ser una estrategia exitosa para la conservación de las cuencas y con ellas los ecosistemas y su fauna? Sin pensarlo dos veces, definitivamente sería muy importante. Son ecosistemas demasiado importantes, no solo por la biodiversidad tan singular que tienen, sino por los servicios ecosistémicos que prestan para el resto de la población. Y los páramos, además, esto es un ecosistema único para Ecuador, Colombia y Panamá y Venezuela. Es decir, son ecosistemas de mucho valor, son singularidades ecosistémicas y eso pues nos hace sentirnos muy orgullosos, pero nos obliga a conservarlos y a manejarlos adecuadamente. Yo creo que esa categoría le daría valor, nos comprometería más para conservarlos adecuadamente y para garantizar su futuro. Sin minería. Totalmente, profe. Bueno, por acá tenemos otro saludo de Nora Medina, que desde Barcelona, una alumna que como cualquier otro no olvida y siempre le pone su ejemplo de docente y trabajo, pues como referencia. Y bueno, tenemos muchos saludos desde México, de toda Colombia, de Ibagué, de Cali, eh, admirando su trabajo, profe. Y de verdad le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy. Nosotros como administradores ambientales siempre tenemos su referente en la facultad y es un honor para nosotros poder haber contado aquí con usted. Muchísimas gracias. No sé si Javi de pronto tenga más preguntas ahí en el chat de Zoom. Claro que sí. Y muchísimas gracias, profe. Gracias, Tatiana. Muy generosos todos, muy generosos. Los llevo en el corazón. Profe, aquí tenemos una pregunta. Bueno, ¿qué esfuerzos existen para educar y para replicar existen, ¿sí? En el caso de educar y crear conciencia, precisamente en lo que usted mencionaba en la presentación de ese 80% de las personas que son dueños de tierras? ¿Cómo podríamos llegarles a ellos? ¿Qué estrategias se podrían utilizar en ese caso? Yo he creído mucho en la participación ciudadana. He creído mucho en la responsabilidad que deben tener los particulares en el manejo de sus tierras. Y de tiempo atrás, para mencionarte como a manera de ejemplo, una actividad que hacemos casi que rutinariamente. Cuando una persona compra un predio rural, una finquita, casi siempre lo primero que hace ese dueño es pedirle a un mayordomo, a unos obreros, etcétera, que le limpien el terreno. ¿Qué quiere decir limpien, entre comillas, el terreno? Casi siempre eso es equivalente a corte cualquier arbolito que tenga, que quede todo un predio lo más plano y lo más
desprovisto de vegetación posible. Tenemos como una tendencia muy marcada a considerar, a clasificar la vegetación entre las malezas y las buenas, entre lo que es el sistema productivo y el sistema para conservar. Yo me opondría a todo eso. Cuando hablamos, lo que me parece muy más interesante es tratar de borrar los linderos entre el potrero y el bosque, que más bien el potrero tenga más árboles y el bosque pueda ser, digamos, tenido como la matriz que hay que ampliar. Y fíjese que cada persona, dueño de su finquita, puede atender a hacer más silvestre las áreas de potrero o de sistemas productivos, meterle arbolitos o hacer de ellos un sistema agroecológico, agroforestal, si se quiere, y también donde hay ganado, meter árboles. Todas las herramientas del paisaje se pueden aplicar allí. Reducir la erosión, haciendo obras, sembrando arbolitos en esas zonas que se están erosionando, donde ya hay cárcavas, protegerlos de una forma más eficaz. Los cercos vivos es una respuesta muy buena, pero también sembrar árboles, por ejemplo, en el eje cafetero. Utilizar más el nogal cafetero. Esa es una especie maravillosa, una especie nativa que crece rápido, pero que puede aprovecharse desde el punto de vista de maderas finas. Entonces, y también tiene una serie de organismos asociados a él, o sea, que favorece la biodiversidad, sistemas, da platica para el campesino que lo sembró. Es interesante. Es decir, yo creo que, y eso lo podemos hacer, ese 80% de particulares que tienen predios con alguna muestra de biodiversidad. Incrementar biodiversidad no es tan difícil. Si prioricemos las áreas, hagámosle un manejo a cada predio, que existan unas áreas productivas, sí, pero que las áreas que no son óptimas para una producción, que sean dedicadas a la conservación a través de regeneración espontánea, regeneración inducida, sembrando y algunas especies deseables en ese sistema, protegiendo el suelo y el agua. Y yo no sé, para biodiversidad cada cuenquita tiene sus particularidades, pero interconectando manchones es muy importante. Y eso ya es una labor comunitaria. Entre diferentes propietarios se pueden asociar, se pueden hacer amigos, sobre todo a través de un proyecto común, compartido, que es unir los fragmentos boscosos con corredores de bosque naturales. O sea, hacer mucho corredor natural, integrar los fragmentos que están aislados. Eso en cualquier parte se puede hacer. Eso sería una recomendación rápida. Cada uno de esos propietarios colombianos, de ese 80-85% de áreas que no, donde el Estado no interviene, ni va a intervenir. Claro que sí, maestro, tiene toda la razón. Para eso, pues, por ejemplo, desde el Jardín Botánico hemos logrado, pues, aunar esfuerzos con Carder y estamos desarrollando también un proceso muy bonito en la ciudad de Pereira. Para quienes no lo conozcan en este momento en la transmisión, los invito a que visiten nuestra página de Facebook nuevamente. Allí proporcionamos una charla sobre cómo conectar esos fragmentos de bosque que aún quedan en la ciudad, ¿sí? Nuestro director Jorge Hugo estuvo explicando sobre este tema. Es un trabajo que nosotros queremos resaltar porque es justamente la recomendación que usted nos está dando, ¿cierto? Entonces, me parece maravilloso que se den cuenta de que sí se puede hacer las cosas, de que hay voluntades, de que hay comunidades que nos están apoyando y que nosotros podemos llegar a realizar un trabajo maravilloso para que los ecosistemas tomen más fuerza, la biodiversidad tome un poco más fuerza de lo que está un poquito pues como deteriorada, ¿cierto? Javier, yo añadiría, claro, los particulares pueden hacer mucho solos o entre ellos, pero siempre hay instituciones que los pueden acompañar en esos procesos. Jardín Botánico,
las corporaciones autónomas, los mismos municipios. Hay mucha disposición y yo creo que cada vez hay más. Eso es lo bueno de hacer redes y de utilizar estos sistemas. Es que si estuviésemos haciendo esta charla presencialmente, tendríamos quizás con mucha suerte y un auditorio magnífico a 100 personas. Aquí les están llegando a un número muy amplio en diferentes lugares. O sea que esto tiene sus ventajas, lo virtual. Claro que sí, la pandemia de alguna forma nos ha servido también para incursionar en estos temas de la tecnología. Es importante también recalcar algo que nos menciona Cecilia Calle, que dice que en Antioquia tienen un movimiento de toma de conciencia a partir del hogar. Hay que resaltarlo porque pues, este es un proceso en donde todos aprendemos, ¿sí? Y se llama Eco House, ¿sí? Entonces, a todos los presentes y al profe también lo invito pues, a que ingresemos a buscar por Google a ver qué es Eco House y cómo nos puede ayudar a tomar conciencia, ¿cierto? Y definitivamente, maestro, no paran las felicitaciones para los amantes de las aves, para los amantes de los bosques. De verdad que están muy agradecidos con usted. Muchas gracias a todos. Bueno, maestro, esperamos en una próxima vez nos podamos ver personalmente, como usted lo dijo, nos podamos abrazar y podamos pajarear un ratico, ¿cierto? Excelente. Les agradecemos a todos los participantes también por haber estado con nosotros. Les compartimos, obviamente, para Fabio Castaño anda por aquí, yo le voy a comentar. Sí, señor, todavía estamos acá. Claro que sí. Don Fabio, ¿cómo le parece que usted me había preguntado qué pasaba con aquellas personas que no pudieron acceder a la inscripción del taller que va a brindar el maestro McMillan para esta tarde? Pues, ¿cómo le parece que lo vamos a transmitir por Facebook? Entonces, quien no se pudo inscribir, vaya a Facebook, por ahí va a poder ver todo el proceso del maestro McMillan, y en este momento tenemos un listado de algunas cositas que podemos tener en la casa o podemos adquirir para estar pendientes de este taller. Maestro Jorge Enrique, nuevamente muchas gracias. Unas últimas palabras de despedida con nuestro público. Sí. Sí, maestro. Quedo muy agradecido con todos. Un magnífico esfuerzo de la Universidad y del Jardín Botánico. Muy felicitaciones a los de la parte tecnológica. Esto ha sido verdaderamente muy bien acompañado. Jaime Andrés y Tatiana, Juliana, todos han ayudado de una manera impresionante. Nos hemos sentido tranquilos con este sistema tecnológico. Muchas gracias y felicitaciones, de hecho. Es con todo gusto, maestro. Hasta una próxima oportunidad. Don Fabio, ¿alguna información? No, cerrar este capítulo de esta mañana excelente, maravillosa que hemos tenido con este recorrido inicial por nuestro Jardín Botánico, luego la presencia de Jennifer Ackerman desde Estados Unidos y ahora con el maestro Orejuela aquí en la capital de Risaralda. Él está muy cerca acá en el paisaje cultural cafetero, me dicen que está en el departamento del Quindío. Recordar a nuestros colaboradores especiales, no solamente la Universidad Tecnológica de Pereira, mi estimado Javier, y amigos asistentes, sino el Jardín Botánico y entidades como Audiparma, Ars Design, a Diario Ilustrado, e igualmente la firma Apostar, que se está vinculando también en esta oportunidad. Apostar nos recuerda que tiene un gran servicio a domicilio con una línea única, que es la 036-347-0046, bien sea para apuestas, para compra de SOAT, para giros, para pagos, para recargas y paquetes. Apostar siempre está de tu lado. Un saludo muy especial a la doctora Beatriz Bueno, gerente de Apostar, y a la doctora Mónica Gómez, gerente comercial de esta entidad que se ha vinculado en esta oportunidad. La cita, pues, Dios mediante, nos vemos nuevamente. La virtualidad llegó para quedarse y aquí los esperamos a ustedes en la conexión de Zoom o a través del Facebook Live, como lo ha aclarado Javier hace breves momentos, en el gran taller de ilustración de aves a cargo de Miles McMillan. A partir de las 2:30 de la tarde y hasta las 4:30 estaremos con ustedes en el marco de este gran festival virtual de aves del paisaje cafetero colombiano. Todos ustedes muy amables, feliz almuerzo y nos encontramos nuevamente a través de estas redes sociales, a través de la virtualidad a las 2:30 de la tarde. Que la pasen